El señor Mas, si quiere diálogo, el Partido Popular de Cataluña y el Gobierno están dispuestos a dialogar, siempre en el marco de la Constitución. Pero el señor Mas no puede seguir engañando a todo el mundo, no puede seguir engañando al presidente del Gobierno de España. Si quiere dialogar, tiene que abandonar la consulta y tiene que abandonar la pregunta para separar a todos los españoles. El único diálogo posible es el de las leyes, el de la lealtad institucional y el de la sinceridad. Y hasta ahora creemos que el señor Mas ha dialogado engañando a todos, al presidente del Gobierno de España, a Esquerra Republicana y a los votantes de Convergencia y Unió y a todos los catalanes. No se puede dialogar con una mano y con la otra ser oposición y mantener una consulta ilegal que divida y separe a los españoles y a los catalanes. El señor Mas no es nadie para pretender romper España y no es nadie para hacer un referéndum ilegal en Cataluña que quiera dividir España. El único referéndum posible para hablar de soberanía nacional es la de los 47 millones de españoles en un referéndum de toda España.